Salmo 63, versículo 1 al 8. Y si lo ha encontrado, quiero pedirle, por favor, que pueda ponerse en pie para leer la palabra de Dios. Salmo 63, desde el 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Durante las últimas semanas hemos estado analizando el libro de los Hechos. Un libro muy especial, sin duda alguna, porque puesto a que es una carta, en su origen, es una carta, su narrativa nos muestra uno de los antecedentes más importantes de la historia, pero particularmente para nosotros como hijos de Dios, la historia de la iglesia cristiana. Nos encontramos en sus capítulos cómo es que los primeros cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de Él, continuaron su labor luego de que Él había ascendido, luego de que Él partió a la diestra del Padre y que su Espíritu Santo comenzó a acompañar y a guiar a esta iglesia apostólica. En el libro de los Hechos, su narrativa, nos encontramos cómo es que ellos respondieron a los problemas de su época, problemas externos, ataques externos, también problemas internos que surgían de su propia carne, de su propia pecaminosidad. Y la verdad es que hemos pasado las últimas semanas viendo sermón tras sermón cómo es que son los verdaderos discípulos de Cristo. Sin duda hemos cuestionado nuestro cristianismo, hemos cuestionado nuestro andar, porque es inevitable ver la fe, es inevitable ver el denuedo, la valentía, la entrega, la disposición que nuestros primeros hermanos tenían, que es evidente que para nosotros de pronto se nos hace una brecha enorme entre la forma que ellos tenían de vivir el Evangelio y también la forma que nosotros vivimos el Evangelio. De hecho, hay un autor llamado Martyn Lloyd-Jones, un doctor inglés, que escribió un libro sobre el libro de los Hechos y que está en varios tomos, y el título de su comentario al libro de los Hechos es Cristianismo verdadero. Porque realmente en el libro de los Hechos nos encontramos con la manera en la cual los primeros creyentes vivían y eran. Y hemos visto cómo se ve un verdadero cristiano. Nos hemos centrado en lo que tiene que hacer un discípulo de Cristo, pero creo necesario a esta altura hacer una pausa para centrarnos en algo que nunca debemos olvidar. Sin duda, tenemos que hacer, porque Dios nos predestinó para buenas obras. O sea, Dios espera de nosotros que hagamos cosas, sin duda. El Señor Jesucristo dijo que los verdaderos discípulos guardaban su palabra. Por tanto, un verdadero discípulo de Cristo va a guardar la palabra y va a vivir conforme a ella. Pero tenemos que pausar un momento para volver a enfocarnos en el centro de todo, en cuanto a la vida de un cristiano, que es el ser. Es el ser. Si solo nos enfocamos en el hacer, nos convertimos en personas que están aparentando o que quieren llegar a mostrarse cómo deberían ser. Lo cual no es malo, porque el Señor demandó cosas de nosotros. Sin embargo, yo no puedo simplemente parecer algo, sino que debo ser algo. No basta con que yo aparente ser un hijo de Dios. No basta con que yo aparente hacer cosas que un discípulo de Cristo hacía o hace. Lo importante
es ser un discípulo de Cristo. Serlo. Queridos, los fariseos, religiosos, falsos religiosos, de la época del Señor Jesucristo, parecían ser personas piadosas. La gente los admiraba. Los saduceos, que eran otra secta del momento, también eran sumamente populares. Eran personas acaudaladas, adineradas, que mostraban su misericordia haciendo un acto de hipocresía nefasto realmente. Ellos utilizaban vestidos largos y dentro de esos vestidos tenían bolsillos. Y normalmente utilizaban, de acuerdo a lo que se ha relatado en función a esa secta, que muchos de ellos utilizaban estos mantos, digamos, con bolsillos rotos. Entonces ellos llegaban, echaban monedas ahí y caminaban frente a gente pobre, y que cuando se les caía el dinero, la gente pobre que estaba alrededor recogía ese dinero, se lo iba a entregar, pero el saduceo simplemente miraba a la persona fija a los ojos, no miraba lo que se le había caído, porque lo sabía, y le decía: no te preocupes, tú lo encontraste, Dios te ha bendecido. Y de esa manera mostraban una religiosidad falsa, impostada. No podemos simplemente parecer algo, hermanos. Tenemos que serlo. El propio Señor Jesucristo dijo con respecto a los escribas de ese tiempo: hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque en el fondo, ellos no eran discípulos de Él. Lo único que les gustaba era la admiración de las demás personas. Lo único que querían era la devoción, el poder que acaecía sobre ellos. Pero cuando vieron que el Mesías verdadero apareció, cerraron su corazón y no quisieron seguirle. Imagínense, la esperanza de Israel, los líderes de Israel hicieron vista gorda de aquello que por mucho tiempo habían escuchado. La teología de estos hombres no estaba mal, el propio Señor lo dijo, pero su corazón estaba podrido, porque ellos querían aparentar ser algo, pero no lo eran. Y como lo he dicho, estas semanas, sermón tras sermón, Dios nos ha mostrado cómo tenemos que hacer las cosas, cómo es que deberíamos ser como discípulos. Pero por lo mismo, creo necesario hacer una pausa y volver a algo que también es importante, que es el ser. Porque tenemos que ser para hacer. No podemos hacer algo verdadero y genuino si realmente no somos. Hermanos, nunca debemos olvidar que la esencia de todo está en el amor que nosotros tenemos por Dios, la satisfacción que produce nuestro ser, el tener a nuestro Dios, el deseo que debemos tener, el hambre que debemos tener para con Dios. Y eso es una marca distintiva de un creyente. Hermanos, sin duda, aquellos que conocen a Cristo le aman, le desean y anhelan estar con Él. Y este salmo que hemos leído, que vamos a estar analizando en varias semanas, es un salmo que nos muestra precisamente eso, un alma sedienta, un alma deseosa de poder conocer a Dios, de poder estar más cerca de Él. Porque no podemos ser discípulos de Cristo si no estamos con Cristo. Porque un discípulo es aquel que sigue a su maestro, es aquel que sigue sus pisadas, es aquel que lo imita, es aquel que reacciona como Él reacciona. Pero ¿cómo vamos a saber solamente por instrucción lo que los discípulos de Cristo hacían? ¿O realmente vamos a dedicarnos a volvernos a Él, a pasar tiempo con Él, a estar en su regazo, al estar en comunión con el Santo de los Santos? Hermanos, este es un llamado a que no olvidemos que tenemos que hacer, pero no podemos olvidarnos de que primero para hacer tenemos que ser. Tenemos que ser. Y hay tantas razones para bendecir el nombre del Señor, hay tantas razones para estar pegados a Él. Y una de ellas importantes, hermanos, de las cuales vamos a enfocarnos esta mañana, es en el agradecimiento. Porque el Salmo así lo enseña.
¿Sabe? En una oportunidad, un hombre ciego llamado Jaime tenía una depresión muy, pero muy profunda, muy profunda. Evidentemente era ciego, nunca había visto en su vida, y el vacío que tenía, este hombre tenía aproximadamente 40 años, hacía que su percepción de la vida, su percepción del mundo fuese evidentemente muy triste. Ese hombre llegó donde una psicóloga famosa, una psicóloga chilena famosa, y le manifestó que él se encontraba con depresión, que él estaba muy triste. La psicóloga le dio una tarea. Le dijo que anotara todas las cosas buenas que le pasaban durante el día. Él tenía un asistente, era un hombre que tenía recursos, digamos, tenía un asistente que le transcribía todo lo que él hacía en braille al castellano. Bueno, un par de semanas después, este hombre ciego llegó nuevamente donde la psicóloga y le dijo: aquí estoy de nuevo. Y sacó 4 cuadernos empastados y los puso sobre la mesa. La psicóloga le dijo: yo no creo que tú hayas hecho la tarea, evidente, fue muy pesado para ti. Y él le dijo: no, aquí está mi tarea. Y le mostró los 4 cuadernos llenos. La psicóloga abrió los cuadernos y empezó a leerlos. Y al poco andar, la psicóloga se puso a llorar. Y le dijo a nuestro querido Jaime: ¿sabes qué? Tú ves cosas que yo no veo. Y el ciego eres tú. Tú ves cosas que la demás gente no percibe. ¿Y sabes qué? Me doy cuenta que en realidad la que está deprimida soy yo. Las cosas que decía el cuaderno de Jaime eran algunas cosas como esta. Él daba gracias por la temperatura del agua cuando se bañaba. Él agradecía el poder secarse con una toalla seca. Él agradecía poder meterse en una cama con sábanas limpias. Agradecía poder acostarse con un pijama limpio. Agradecía por sentir el olor a pan tostado. Agradecía por la textura de la salsa de tomate que había comido a la hora del almuerzo. Agradecía porque el sol le pegaba en la cara cuando caminaba. Agradecía el olor a jazmín. E incluso agradecía las burbujas de la Coca-Cola pegándole en la nariz cada vez que la tomaba. Agradecía la gentileza de una cajera del supermercado. Por estas razones, una persona discapacitada de ver se dio cuenta que era motivo para dar gracias. Hermanos, muchas veces nosotros somos ciegos. Somos ciegos porque lo conversábamos hace un tiempo atrás con los hermanos en un discipulado. Somos ciegos de ver las cosas que Dios nos da día a día. Las cosas simples de la vida, que simplemente las asumimos. Es como que si Dios simplemente no las debiera. Es como que el abrir los ojos cada mañana es algo que Dios nos debe porque Él nos creó. Y como Él nos creó, tiene que darnos vida. Y no valoramos tantas cosas, hermano. Tantas cosas. Su misericordia, su gracia, su favor. Si tú tienes energía esta mañana, es porque Él te la dio. Si tú hoy tienes un techo donde dormir, es porque Dios lo ha provisto. Todas las cosas que tienes se las debes a Él. Y la gratitud, querido hermano, es algo que debería rebosar en nosotros. Un cristiano es una persona agradecida. Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice: todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Dando gracias a Él, por medio de Él a Dios el Padre. Querido, realmente nuestra impronta y nuestra reacción frente a las situaciones de la vida en oportunidades se convierten en quejas. Nos pasamos quejando, nos pasamos recalcando el error de las otras personas.
nos pasamos molestos por situaciones realmente intrascendentes. Y los casados los viven bien, lo viven a diario. Las cosas que evidentemente no suceden dentro de nuestro matrimonio, el desgaste propio de la relación y, ¿por qué no decirlo?, las cuestiones prácticas de la vida muchas veces nos amargan. Es que no sacaste la basura hoy día. Te olvidaste, sabes que los martes y los jueves sale la basura y no la sacaste. Y nos indisponemos, nos enojamos, nos ponemos y generamos un malestar el uno con el otro. Por cuestiones que sí pueden ser importantes y pueden tener su lugar. Pero eso, tristemente, lo que genera es que nuestra alma, nuestra mente se disponga a cosas malas y al final nos amargue el día. Cuando si ponemos en la balanza todas las situaciones buenas que Dios ha permitido que lidiemos, que pasemos frente a las cosas malas, la balanza evidentemente se inclina a favor de las cosas buenas. Pero la negación de nuestro corazón de reconocer que todo proviene de Dios, hasta lo más mínimo, es aquello que no nos permite ver y ser agradecidos con lo que Dios ha dado. Es aquello que nos coarta, nos limita de poder sentirnos gozosos y plenos buscando a Dios. Porque si tan solo el 10% de las cosas que Dios hace diariamente por nosotros las agradeciéramos, viviríamos una vida realmente distinta, hermanos. Viviríamos gozosos, buscaríamos al Señor. No diríamos, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, porque sería un deleite para nuestras vidas, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, sabiendo lo que Él nos ha dado, sabiendo que Él ha estado en todo detalle en nuestro día. Tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha salvado durante el día. No tienes idea. ¿Por qué? Simplemente porque estás tan acostumbrado a que Dios te dé ciertas cosas que las consideras como que fuesen un derecho. Hermano, un cristiano verdadero tiene que ser una persona agradecida, porque esa gratitud te va a llevar a depender de Dios. Esa gratitud te va a llevar a buscar a Dios. Esa gratitud te va a llevar a conocer a Jesús para ser realmente un discípulo del Señor. Porque tú no puedes querer hacer algo si no eres algo. Porque te va a salir mal. Porque claro, puede que al poco andar se muestre de esa forma, pero vas a caer porque tu energía se va a acabar. Hermanos, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Queridos, muchas veces nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué querrá el Señor de mí? ¿Querrá que haga esto, que ejecute este plan? ¿Querrá que vaya para allá, me cambie de ciudad, me cambie de trabajo, cambie los niños de colegio? ¿Qué querrá Dios para mí? Y entramos en esa nebulosa que no sabemos, la incertidumbre de intentar buscar dirección de Dios, lo cual evidentemente no está mal. Tenemos que hacerlo. Pero el problema es que no nos detenemos a ver en la Biblia las cosas que Dios ha dicho literalmente que son su voluntad y que nosotros ignoramos. Querido, querida, tú que buscas la voluntad de Dios en tu vida, déjame decirte que en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es que dé gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Busca dar gracias en todo. Busca ser agradecido de aquellas cosas que Dios te ha dado, porque esa gratitud te va a llevar al regazo del Señor. Esa gratitud te va a llevar a estar cerca de Él. ¿Tienes problema para tener comunión con el Señor? ¿Sientes que cuando oras tu oración llega al techo? Con suerte. ¿Te sientes que el Señor no te escucha? ¿Que has clamado por tanto tiempo algunas cosas y Dios no ha respondido?
¿Te has sentido desanimado porque las cosas no se han dado como tú has esperado? ¿Sabes una cosa? Lo más probable es que no estés dando gracias a Dios en todo. Lo más probable es que no estés haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es esa? Queridos, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que las cosas simples de la vida, las cosas buenas y las cosas malas sean puestas en nuestro corazón y que brote de ahí gratitud a nuestro Dios. Porque es fácil, hermanos, seamos honestos, es fácil dar gracias a Dios con las cosas buenas. Te ascendieron en el trabajo, te salió un trabajo, tal vez estabas sin uno y te salió, o bien te dieron una buena noticia, murió tu tío millonario que no conocías y tú eres el único sobrino vivo. Gracias, Señor. O te sacaste el loto. No, eso no. Pero pasan ese tipo de cosas inmediatamente, es cierto. Un cristiano va a decir, gracias, Señor. Pero no es nuestra misma actitud cuando nos empiezan a salir las cosas como queremos. No es nuestra misma actitud cuando nos vamos a hacer un examen y de pronto salió algo alterado. No decimos gracias, Señor. Sí, vamos y oramos, clamamos a Él, pero no decimos gracias, Señor. Y la Biblia dice que debemos dar gracias en todo. En todo. Fíjese, no dice por todo, dice en todo. Porque no importa la situación, sea positiva o sea negativa, tenemos que ser agradecidos en cualquier situación en la cual nos encontremos. Dios, esto no salió como yo quería. Dios, clamo a ti, confío en ti, espero en ti, pero sabes una cosa, gracias. Gracias. A mí de pronto me ha tocado estar en servicios fúnebres, pero no puedo dejar de decirlo. Ves que me ha tocado oficiar un servicio fúnebre, que no han sido muchos tampoco, pero no puedo dejar de comenzar sin dar gracias a Dios. Y de pronto puede ser como confrontacional para las personas que están ahí. Y diga, cuando oro, Señor, gracias por este día, cuando el día que van a enterrar a una persona. Pero sabemos que la vida y la muerte están en las manos del Señor. Y que por cualquier situación tenemos que estar agradecidos por todo. Porque la gratitud es aquello que nos lleva de regreso al Señor. Es aquello que nos lleva a querer estar con Él. Y la gratitud es algo que se manifiesta. La gratitud no es algo que simplemente queda en el corazón, sino que tiene que rebosar en nuestra vida, tiene que manifestarse en nuestra vida. Hermanos, es necesario que entendamos que la gratitud tiene que ser manifestada. Un escritor estadounidense llamado William Arthur Ward dijo, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo. Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. Porque la gratitud no es algo que simplemente sientes en tu corazón. La gratitud por lo que Dios hace en ti, las pequeñas cosas, hermanos, es algo que debería rebosar en nuestra vida. Pero siempre miramos el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Siempre la queja más importante o más relevante o está más presente que nuestra gratitud. Por tanto, debemos ser agradecidos. Porque un corazón derramado verdaderamente ante Dios es un corazón que rebosa de gratitud. Yo no puedo ser un discípulo de Cristo, hacer las cosas que hace un discípulo de Cristo, si no tengo en mi corazón la gratitud partiendo de ahí por lo que Cristo ha hecho en mí. Esos discípulos que semanas antes habían rechazado al Señor, algunos lo habían negado, otros lo vendieron y murieron por su descaro. Pero otros simplemente huyeron y lo dejaron abandonado.
Y esos mismos semanas después estaban llenos de coraje, valentía, orando al Señor porque se habían dado cuenta de lo que el Señor había hecho en sus vidas. Cómo Él les cambió la vida, cómo Él radicalmente los sacó de donde estaban. Leví, un recaudador de impuestos, un hombre odiado por la gente porque era un traidor de su patria a la hora de cobrarle impuestos a sus hermanos para dárselo a los romanos. Ese Leví fue llamado un día sentado donde él recaudaba los impuestos. El Señor Jesucristo pasó, le dijo, sígueme, y él se levantó, dejó todo tirado y le siguió. Después le falló y le abandonó. Pero llegado el momento de reconocer la resurrección del Señor, de ver lo que Él hizo, Él evidentemente ya no podía dar marcha atrás. ¿Saben una cosa? Todos esos discípulos que negaron a Cristo en su momento, que dejaron al Señor Jesús solo, estoy hablando de los 12, solo Juan, de acuerdo a la tradición histórica, solo Juan murió de forma natural y de viejo. Pero los demás, 11, incluido a quien ocupó el puesto de Judas, Matías, todos fueron martirizados por su fe, murieron por su fe. Pero ellos no podían haber llegado ahí sin tener una comunión genuina con el Señor, como base a través de la gratitud. Por tanto, debemos ser agradecidos. Y el Salmo 63, que ha sido nuestro texto, nos muestra el deseo de David por Dios, el deseo que él tiene, el anhelo de su corazón. Y las palabras que dicen realmente van mucho más allá de algo poético, sino que es algo que realmente él sentía y que, pese a sus caídas, intentó experimentar siempre. El Salmo 63 nos muestra el deseo de David por Dios, pero todo eso provenía de su corazón agradecido. Acompáñame por favor al versículo 7 y 8 del Salmo 63. El versículo 7 y 8 del Salmo 63. Luego de decir todas esas cosas que vamos a analizar las próximas semanas, él dice lo siguiente: porque tú, o sea, todo lo que hace antes, de madrugada te buscaré, Dios mío eres tú, todo eso, la razón de por qué da toda esa alabanza y esa necesidad que él tenía de Dios es por lo que está acá. Versículos 7 y 8. Porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Todo lo que dice, todo ese deseo, esa hambre que tenía de estar con Dios, de madrugada a buscarle, todo eso nacía de un corazón agradecido, porque tú has sido mi ayuda y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Lo primero que dice ahí, porque tú has sido mi socorro, en la Reina Valera, en el hebreo tiene una idea muy especial. Se refiere a una persona que contribuye al cumplimiento de la necesidad de otra. Tú has sido mi socorro. Tú has sostenido, has suplido mi necesidad. Dios, hermano, hermana, ha suplido tu necesidad. Dios ha sido tu ayuda. Ha contribuido al cumplimiento de aquello que han necesitado. Él te ha provisto tus necesidades físicas y también a tus necesidades espirituales cuando lo has requerido. Hermanos, Él siempre está dispuesto a responder. Él siempre está presto a entregarse y a darse por nosotros. Sin duda. Él ha sido nuestra ayuda. Nuestra ayuda. Él nos ha ayudado en los momentos más oscuros. Lo he comentado tal vez en alguna oportunidad, pero el Señor me alcanzó a mí cuando estaba en una profunda depresión. Muy triste, una tristeza muy grande. Y el Señor me alcanzó, el Señor me abrazó. Mi necesidad de amor en ese momento fue totalmente suplida por el Señor.
Él me atrajo con sus lazos de amor hacia Él. Hermanos, el Señor ha suplido algo en tu vida. El Señor te ha ayudado, ha sido tu socorro. Ha sido aquel ayudador que ha estado contigo en ese momento cuando has necesitado lo que has necesitado. Sin duda puedo decir que sí. Sin duda puedo decirte que Él ha estado ahí. Y eso debiese generar en nosotros lo mismo que generó en David. Él dice, y porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso, dice la Nueva Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, me regocijaré. Me regocijaré a la sombra de tus alas. Nuestra respuesta ante el favor de Dios tiene que ser gozo, tiene que ser regocijo. La palabra hebrea que se emplea ahí nos muestra producir una canción como respuesta en alegría. Eso es, una canción cantada. No es ni siquiera un acto de decir gracias Señor, sino una canción, algo tan grande que genera algo tan importante en nuestras vidas que tiene que ser representado y cantado. Es increíble cómo la música, las canciones tienen algo o son una manifestación importante de nuestros estados de ánimo. Por eso la gente que es depresiva tiende a escuchar grupos, bandas o canciones que tienen más o menos la misma idea. Que cantan canciones tristes. ¿Por qué? Porque su corazón se siente de esa forma. Mientras que las personas alegres escuchan otro tipo de música que les favorecen y, digamos, van potenciando ese estado de ánimo. La persona que ha recibido el favor de Dios canta y regocija y habla sobre sus grandezas, sobre lo que Dios ha hecho en su vida. El Salmo 104, versículo 33 dice, al Señor cantaré mientras yo viva. Salmo 104, 33, al Señor cantaré mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Lo he contado en alguna oportunidad, pero es que fue tan impactante para mí que creo necesario volver a contarlo. Hace unos años atrás, me invita una pareja de la iglesia donde asistía, se casaba. Y como era una pareja que se había conocido dentro de la iglesia, evidentemente el gran porcentaje de invitados a la boda eran cristianos. Y la iglesia se caracterizaba por ser bien, digamos, como no tan efusiva en cuanto a cómo cantaban al Señor a la hora de la alabanza. Eran bastante parcos, la verdad, con suerte aplaudía, con suerte los hermanos de pronto esbozaban una sonrisa, era un ambiente demasiado, digamos, solemne, llamémoslo así. Y cuando cantaban, dirigía la alabanza en ese lugar, y cuando cantaban, de pronto a mí me daba depresión al principio, porque era como, ¡ay, qué triste! Los hermanos están todos angustiados. Todos cantan así con la cara, con un charqui 2 metros. De verdad, era frustrante para mí al principio, después me acostumbré. Pero al principio me pasaba eso. Y bueno, llegó el matrimonio, varios invitados de la iglesia en el matrimonio. Se hizo la celebración, se hizo el matrimonio, se comió, estaba rica la comida, sí me acuerdo, estaba buena. Típico matrimonio, ¿cierto? Puré con carne mechada, usted lo sabe bien. Y comenzó la bailonga. Y en esos años, fue harto año atrás, de pronto empieza, yo soy Américo, que levanté la mano, y todos los hermanos, que levanté la mano, y estaban ahí con los sombreritos, los cotillones, con estas cosas flúor, así, que levanté la mano, y todos cantando felices. Pero en la iglesia no cantaban nada. En la iglesia, no, solemne, con la corbata arreglada. Pero ahí todo destartalado. Hay una incongruencia.
Hay una incongruencia, porque ¿cómo puedes estar serio, con cara de tristeza, cantando una cosa tan grande como todo lo que respira alabe al Señor? Todo lo que respira alabe al Señor. ¿Cómo tú agradeces a Dios por respirar? ¿Cómo toda la creación se rinde en tributo, en homenaje a nuestro Dios? ¿Y cómo nosotros deberíamos estar ahí? Agradecidos, gracias Dios. Gracias Dios. Cuando tú te has dado cuenta, cuando tú reconoces que es Dios quien está obrando a tu favor, las canciones de gratitud brotan de tu ser. Brotan de tu ser. ¿Qué estás cantando, hermano? ¿Qué estás tarareando? ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando estás en un momento de felicidad? ¿Alabanzas a Dios o otra cosa? Es para meditarlo. Salmo 146:2, alabaré al Señor mientras yo viva. Lo mismo, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. ¿Por qué se repite el Salmo 104 y el Salmo 146 idénticamente? Porque para el salmista era importante manifestar su gratitud, porque la vida de alguien que ama a Dios es la gratitud. Demos gracias a Dios en todo, porque solo de esa forma es que podemos reconocer que le necesitamos y le vamos a buscar. Dice el texto, a la sombra de tus alas cantaré, a la sombra de tus alas me regocijaré. La sombra de las alas de Dios es una forma en la cual Dios se manifiesta como el protector. De la misma manera que un polluelo se cobijaba bajo las alas de su madre, de la misma manera nosotros nos cobijamos en Dios. La tormenta viene, el viento puede arreciar, pero el polluelo está intacto y tranquilo porque está bajo las alas de su madre. La lluvia está, pero el polluelo no se moja. El viento está soplando, pero el polluelo está calentito porque está bajo la sombra de las alas. De la misma manera, amados, tenemos esa protección. Las tormentas vienen, pero estamos en Él. ¿Cómo no vamos a tener un corazón agradecido? ¿Cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo vamos a estar mirando el vaso medio vacío cuando Dios ha manifestado su misericordia día tras día y vez tras vez? Queridos, nada debemos temer si Él está a nuestro lado. El Salmo 36:7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Qué tremendo. Salmo 57:1, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Hermanos, ese es nuestro Dios, el que está con nosotros. Tal vez no lo has visto cercano, pero Él está ahí. Él está ahí. Por esa razón nuestra alma debe estar apegada a Él. El texto continúa al versículo 8, Salmo 63:8. Así se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Hermano, nuestra alma debe estar apegada a Él. No puedo ser un cristiano etimológicamente significa pequeño Cristo. Ese término al principio fue empleado de manera peyorativa para burlarse de los cristianos. Jesús se decía el Cristo. Cristo es la palabra griega para referirse al Mesías, el ungido. Entonces, cuando decían de los seguidores de Jesús que eran cristianos, estaban diciendo que eran Mesías chiquititos, pequeños Cristos. Era una burla, hermanos.
Pero para nosotros no es una burla. Para nosotros es un honor poder seguir a nuestro Señor. Y un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Es aquel que va donde Él va. Es aquel que imita lo que Él hace. Pero sin gratitud no puede haber un discípulo. Sin gratitud y el deseo de siempre dar gracias, no puede haber un discípulo verdadero. Cuando dice mi alma está pegada a ti, esa palabra en el hebreo tiene la idea de seguir a alguien como si fuese una persecución. ¿Ha visto usted las persecuciones de... No aquí en Chile, porque está lleno de autos. Está lleno de autos, las persecuciones son cortitas. Pero en las carreteras en Estados Unidos, típico que en las noticias sale de pronto en Estados Unidos, cuando alguien hace algo indebido, se da la fuga y las tremendas persecuciones en carreteras enormes. Bueno, así debe ser el cristiano con su Señor. Seguirle. Mi alma está pegada a ti. Mi alma le persigue. Mi alma le sigue hasta el cansancio. Mi alma no descansa hasta encontrarle. Ese es el corazón de alguien que está deseoso. Tú no quieres que se escape. Tú no quieres estar lejos de Él. Tú no quieres estar lejos de Dios. Porque entiendes que Él es quien ha estado contigo. Él es quien te ha sostenido. Como dice el versículo 8. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Capítulo 18, verso 35 de Salmos. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Queridos, Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos sostiene. Una y otra vez. Lo voy a volver a repetir. Dios nos sostiene, hermano. Dios nos sostiene con su gracia, con su favor. Y esa palabra, tu diestra me ha sostenido, tiene la idea de mantenernos en un estado inalterado. Él nos mantiene ahí, nos mantiene, nos hace permanecer, Él nos fortalece, Él es nuestro refugio. Un puritano llamado Matthew Henry dijo lo siguiente: los que siguen firmes a Dios fallarían pronto si la diestra de Dios no los sostuviera. Él es quien nos fortalece y consuela. Queridos hermanos, Él es el que nos ha sostenido y lo va a seguir haciendo. Y por esa razón es que nosotros debemos estar firmes y pegados y anhelantes de Él. Nuestra alma nunca va a estar sedienta del Señor si no somos agradecidos por lo que Él nos ha dado. Isaías 42:10. Canten al Señor un cántico nuevo, canten su alabanza desde los confines de la tierra, los que descienden al mar y cuanto hay en él. Esperamos en Él, esperamos en Él. Ha sido tanta su bondad, amados míos, tanta su bondad, que a veces nosotros nos encontramos en momentos difíciles y olvidamos todo lo bueno que Él ha sido. Y nos enfocamos en ese momento gris. Y esperamos y nos angustiamos y nos frustramos ante la ansiedad. Pero ¿cómo olvidar lo fiel que Él ha sido atrás? Porque si Él fue fiel antes, lo seguirá siendo hasta el final. Charles Spurgeon dijo: el que ha hecho tanto por nosotros como sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestros pies sobre una roca y poner su evangelio en nuestros corazones, es confiable para todo lo demás. Supongamos que un hombre le debe 10,000 libras y una suma insignificante, además de un pequeño pagaré que le había dado. Si él le pagó las 10,000 libras, podría confiar en él para que cumpla con la pequeña factura cuando venza. Y ya que el Señor nos ha dado tanto, tan infinitamente, lo poco que queda, porque es comparativamente pequeño, no debe causarnos ansiedad, ni dudas, ni miedos, ni incertidumbres, porque ha sido mi socorro, y en la sombra de sus alas me regocijaré. Amados,
seamos agradecidos de lo que Él nos ha dado. Porque esa gratitud es la que va a ser una fuerza magnética que nos va a llevar a su regazo, que nos va a llevar a la comunión con Él, que nos va a llevar a querer estar con Él. Para que no solo hagamos o parezcamos ser, sino que realmente seamos discípulos del Señor Jesucristo. ¡Ja! Una cosa se me olvidaba. Momentos para estar o situaciones para estar agradecidos tenemos tantas, pero hay una, hermanos, hermanas, que sobrepasa a todas las demás. Y esa es que Él, por su gracia y su favor, hace más de 2000 años atrás envió a su Hijo Jesús, el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, quien estaba a su diestra, glorificado, se despojó de su gloria, se encarnó en este mundo, se hizo semejante a los hombres, vivió la debilidad que cada uno de nosotros ha vivido. Si tú has tenido hambre, Él tuvo hambre. Si has tenido sed, Él tuvo sed. Si no has dormido, Él tampoco durmió. Querido, y ese Dios hecho hombre vino a este mundo para vivir la vida justa que tú ni yo podríamos vivir. Y se entregó de una manera inocente, porque Él no era culpable, para pagar la deuda que tú y yo tenemos, que es la deuda con el Dios Santo. Y de pura gracia, Él te ha dado salvación si tú crees y te arrepientes de tus pecados. Si tú has creído en Cristo, si tú has recibido su gracia, si tú tienes certeza de que pasarás la eternidad con Él, solamente porque Él te lo regaló, tú has recibido el favor más grande de parte de Dios. Y eso debería ser suficiente para que nuestro corazón rebosara de gratitud, porque glorias sean dadas a Él, que envió a su Hijo Jesús a darnos salvación. No hay mejor regalo, no hay mayor regalo que el regalo que Dios nos dio al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y eso debiese llenar nuestro corazón de gratitud y decir: gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias, Señor, porque me perdonaste. Gracias porque no tengo que pagar mi deuda por la eternidad en el lago de fuego y azufre, porque Cristo la pagó en mi lugar. Gracias, Padre, por tanto. Gracias, Padre, por cambiar mi corazón. Gracias por cambiar mis penas en alegría. Gracias por sostenerme cuando me sentía solo. Gracias por darme cuando nada tenía. Gracias porque siempre has estado ahí y yo no me había dado cuenta. Que Dios nos dé, hermanos, un corazón agradecido. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Porque no podemos pretender seguirte sin reconocer lo que has hecho por nosotros. Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias por todo. Y que nuestro corazón rebose de gozo, de alegría. Porque nos has mantenido firmes. Porque nos has protegido bajo la sombra de tus alas. Porque siempre has estado ahí para nosotros, aunque no lo merecemos. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú sigues siendo fiel, pues no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.